Mark Cuban y Luka Doncic fueron una vez inseparables, un vínculo construido sobre la confianza, la lealtad y un sueño compartido de llevar campeonatos a Dallas. Pero todo cambió cuando los Mavericks traspasaron a Luka a los Lakers sin que Cuban lo supiera. Los aficionados se sorprendieron, y las recientes imágenes de Cuban y Luka solo han alimentado los rumores de mala sangre. Cada vez que Luka tocaba el balón, Cuban empezaba a abuchearlo. En un momento dado, Luka lo miró y literalmente le dijo: «Mark, cállate». ¿Traicionó Cuban a Luka? ¿Cómo se sintió realmente Luka? ¿Y por qué se hizo el traspaso? Profundicemos en el impactante traspaso, la reacción de Cuban, su relación y la legendaria carrera de Luka con los Mavericks, antes de que todo se desmoronara. Las imágenes. Luka Doncic con la camiseta de los Lakers. Eso es algo a lo que los aficionados de la NBA aún se están acostumbrando. Pero entonces llegó ese momento. Mark Cuban, ahora propietario minoritario de los Dallas Mavericks, saludando al padre y a la gente de Luka en la cancha en un partido de los Lakers contra los Mavericks. Y si has estado cerca de las redes sociales, sabrás que las imágenes se hicieron virales. Desde el ángulo en el que las cámaras lo captaron, el intercambio parecía tenso. Cuban se acercó al padre de Luka, Sasha Doncic, y a su agente, Bill Duffy, mientras los Lakers y los Mavericks calentaban. Demasiado serio para ser reconfortante. Sin sonrisas, sin charla trivial, solo un intercambio rápido antes de que Cuban se alejara. Fue suficiente para que Twitter de la NBA explotara con teorías, hablando de mala sangre entre ellos. No ayudó que el propio Luka fuera visto mirando el intercambio antes de volver a su sesión de tiro. Ese pequeño momento de vacilación hizo que la gente se preguntara. ¿Luka estaba incómodo? ¿Era su forma de ver cómo estaban su padre y su agente? ¿O simplemente quería ver cómo reaccionaría Cuban? Ahora bien, ¿fue la interacción realmente tan dramática como parecía? Bueno, en realidad no. Si miras el metraje de cerca, notarás que no hubo discusión, ni lenguaje corporal agresivo. Pero eso no impidió que los fans analizaran cada fotograma, tratando de averiguar si había tensión persistente por el impactante traspaso de Luka. Y seamos realistas, el equipo de Cuban y Doncic tiene motivos para tener sentimientos no resueltos. Hace solo unos años, Mark Cuban calificaba a Luka como el mejor jugador en la historia de la franquicia y decía que nunca lo cambiaría. Hoy en día, Luka viste el uniforme de los Lakers y se enfrenta al equipo que se suponía que sería su hogar para siempre. Así que sí, aunque Cuban no le guarde ningún rencor, este encuentro tenía que resultar incómodo. Y no es solo por Luka, sino por cómo se produjo todo el traspaso. El 1 de febrero de 2025, Luka Doncic fue traspasado a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis, Max Christie y una primera ronda de draft en 2029. Este es el tipo de intercambio que parece una simulación de NBA 2K, no de la vida real. Pero sucedió. ¿Y qué lo hace aún más extraño? El propio Luka no lo vio venir. Cuando se supo la noticia, las reacciones fueron muy variadas. Tanto los aficionados como los medios de comunicación estaban alborotados, preguntándose cómo los Mavericks podían dejar ir a su jugador estrella a cambio de varios jugadores que ya habían pasado su mejor momento sin ningún tipo de advertencia. Dirk Nowitzki, miembro del Salón de la Fama y antiguo compañero de equipo y mentor de Luka, no dudó en expresar su conmoción y decepción tras el traspaso. Creo que estaba tan conmocionado y sorprendido como cualquiera. Realmente no podía creerlo. Por supuesto que me sentí un poco decepcionado y triste por él, ya sabes. El traspaso cogió a toda la liga por sorpresa y la propia reacción de Luka lo hizo aún más loco. Según fuentes internas, Luka se sorprendió cuando recibió la llamada. Al parecer, tenía la impresión de que los Mavericks estaban construyendo el equipo en torno a él, no enviándolo a otra franquicia. No pidió un traspaso, no exigió irse, simplemente se despertó un día y descubrió que se iba de Dallas y se dirigía a Los Ángeles. Y adivina qué, Mark Cuban se quedó igual de sorprendido. Cuban confirmó más tarde que no tuvo nada que decir en el traspaso. Después del traspaso, se reunió con Bill Gates para una entrevista y, en broma, sacó el tema del traspaso, diciendo: «Si después de dejar Microsoft, descubrieras que Steve Ballmer cambió Windows 11, el nuevo sistema operativo de moda, por Windows 10, el viejo sistema operativo, ¿qué harías?». Después de vender la participación mayoritaria en los Mavericks en 2023, Cuban seguía teniendo una participación minoritaria, pero ya no tenía el control final sobre las decisiones del equipo de baloncesto. Ese poder estaba ahora en manos del gerente general, Nico Harrison, y del gobernador del equipo, Patrick Dumont, quienes aparentemente decidieron que cambiar a Luka por Anthony Davis era el camino a seguir. Cuban, un tipo que pasó años construyendo los Mavericks en torno a Luka,
Se quedó mirando desde el banquillo cómo su jugador franquicia era traspasado sin su opinión. Y sabiendo cuánto le gusta a Cuban tener el control, eso tuvo que doler. Y aquí es donde las cosas se complican de verdad. Luka no era un jugador más de los Mavericks, era el jugador. Dallas nunca había tenido una joven estrella como él. Claro, Dirk Nowitzki era una leyenda, pero no era un talento generacional a los 19 años como lo era Luka. Desde el momento en que Doncic se puso la camiseta de los Mavs, Cuban se propuso mantenerlo en Dallas para siempre. Que Cuban no tuviera nada que decir en la salida de Luka debe de haber sido como una bofetada en la cara. Y eso nos lleva de vuelta a ese momento viral en la cancha. ¿Estaba Cuban siendo simplemente profesional? Probablemente. Pero en el fondo, ¿estaba pensando en cómo se había quedado completamente al margen de la decisión de traspasar a la mayor estrella de la franquicia? Por supuesto. Y no nos olvidemos del propio Luka. Esta no fue su elección. Él no pidió irse. Y aunque esté poniendo buena cara y jugando como una superestrella para los Lakers, uno se pregunta si todavía siente algo por cómo se desarrolló todo. Porque ahora, cada vez que Luka pisa la cancha contra los Mavericks, es algo personal. Si alguna vez decide hacerles arrepentirse de su decisión, nadie podría culparlo. Porque esto no fue solo un intercambio. Fue una traición. Mark Cuban había jurado una vez que el lugar de Luka en Dallas era intocable. Una promesa no solo para Luka, sino para todo el mundo del baloncesto. Y, sin embargo, aquí estamos. Pero ese momento en la cancha, el apretón de manos, la tensión, no fue solo un reencuentro incómodo. Fue el capítulo final de un vínculo que una vez pareció inquebrantable. Mark Cuban y Luka Doncic no eran solo propietario y jugador. Se suponía que iban a ser los arquitectos de la próxima gran dinastía de los Mavericks. Entonces, ¿cómo pasamos de que Cuban jurara que nunca dejaría ir a Luka a que él observara desde la banda cómo se marchaba Luka sin su opinión? La relación profundamente arraigada entre Mark Cuban y Luka Doncic. Si había algo por lo que apostar en la NBA, era que Mark Cuban nunca cambiaría a Luka Doncic. Y eso no era solo una suposición, venía directamente de la boca de Cuban. Allá por 2020, cuando Luka ya estaba demostrando ser una de las mejores estrellas jóvenes de la liga, Cuban desmintió todos y cada uno de los rumores de traspaso. En una entrevista en 2020, se le pidió a Cuban que eligiera entre mantener a Luka en los Mavericks y dejar ir a su esposa, y él dijo la famosa frase: «Si tuviera que elegir entre mi esposa y mantener a Luka en los Mavs, búscame en la oficina de mi abogado, preparándome para el divorcio». Cuando se le preguntó si había algún escenario en el que los Mavericks considerarían traspasar a Doncic, la respuesta de Cuban fue muy clara. Preferiría divorciarse de su esposa antes que dejar ir a Luka. En ese momento, tenía mucho sentido. Luka era el futuro de la franquicia. Estaba consiguiendo números de MVP, llevando a los Mavs a los playoffs, y parecía la próxima superestrella generacional que pasaría toda su carrera en Dallas, como Dirk Nowitzki. Cuban confiaba tanto en Luka que estaba construyendo todo el equipo a su alrededor, dándole el control total de la ofensiva y dejando claro que todo giraba en torno a Doncic. Las palabras de Cuban no fueron solo un comentario improvisado, fueron una promesa. Había garantizado que Luka era intocable. Así que cuando se produjo el traspaso, no fue solo un movimiento comercial normal, fue un retroceso total en todo lo que Cuban había defendido. Aunque técnicamente Cuban ya no tenía poder sobre la decisión, eso no cambia el hecho de que su franquicia acaba de hacer algo que juró que nunca sucedería. Luka no solo fue traspasado, sino que fue traspasado a los Lakers, un equipo que representa exactamente lo contrario de lo que Cuban siempre había intentado construir en Dallas. Y seamos realistas, si Cuban hubiera tenido algo de control, este traspaso no habría ocurrido. El hecho de que haya ocurrido bajo una nueva propiedad y dirección deja claro que Luka nunca fue suyo de la misma manera que lo era de Cuban. La pregunta ahora es, ¿cómo se siente Luka con todo esto? Luka no ha hablado abiertamente sobre ello, pero no hace falta ser adivino para saber que este no era el resultado que él quería. Había pasado años en Dallas creyendo que este era su equipo, su hogar. Contaba con el pleno respaldo de Cuban. Y ahora, de la noche a la mañana, se había ido, sin previo aviso, sin conversación. Solo una llamada telefónica diciéndole que se dirigía a Los Ángeles. Ese es el tipo de cosas que dejan cicatrices. Mark Cuban siempre ha sido más que un propietario. Ha sido una presencia. A diferencia de la mayoría de los propietarios de equipos que se sientan y dejan que su oficina central se encargue de las cosas, Cuban siempre ha estado involucrado. Es práctico, apasionado y siempre está al frente y en el centro cuando se trata de su equipo. Y con Luka Doncic no fue diferente. Desde el momento en que Luka llegó a Dallas, Cuban lo trató como a un miembro de la familia.
Fue el primero en promocionarlo en entrevistas, llamándolo el futuro de la NBA. Constantemente defendió a Luka de las críticas, desestimando cualquier comentario de que era un mal compañero de equipo o que estaba fuera de forma. Cuban creía en Luka y se aseguró de que todos lo supieran. Y no fueron solo palabras, sus acciones lo demostraron. Cuban no se limitaba a sentarse en la suite del propietario y observar desde lejos. Estaba allí mismo, en el banquillo, viendo todos los partidos, reaccionando a cada jugada y celebrando cada momento destacado de Luka como un padre orgulloso. No era solo el jefe de Luka, era uno de sus mayores admiradores. Incluso fuera de la cancha, Cuban dejó claro cuánto valoraba a Luka. Vaya, ese chico sí que sabe jugar, quiero decir, y acaba de meter un tiro, en el momento justo. Ya sabes que ha mejorado sus tiros libres, su tiro, todo en su juego sigue mejorando, y eso es además de un tipo que ya es bueno, ya sabes, muy bueno, muy bueno. Aparte de la forma en que siempre hablaba de él, como si Luka fuera lo mejor que le había pasado a los Mavericks, una y otra vez, siempre se veía a Cuban saludando personalmente a Sasha Doncic y a Bill Duffy en los partidos. No era un simple apretón de manos rutinario, era Cuban mostrando respeto a las personas más cercanas a Luka. Era su forma de reforzar la idea de que Luka era su chico, no solo como jugador, sino como persona. Y eso es lo que hace que este intercambio sea tan impactante. Durante años, parecía que Cuban y Luka tenían un vínculo que iba más allá de los negocios. Cuban no solo intentaba ganar partidos, sino construir algo con Luka, de la misma manera que lo hizo con Dirk. La relación parecía personal, basada en la confianza y la lealtad. Pero, al final, ganaron los negocios, le guste o no a Cuban. Luka se ha ido. Y aunque Cuban no tuvo control sobre la decisión, las imágenes virales en la cancha demuestran que la tensión es real. Porque no importa lo educado que fuera ese apretón de manos, todos los que lo vieron pudieron ver la verdad. Las cosas nunca volverán a ser iguales. El cambio de propiedad introdujo una nueva jerarquía en la toma de decisiones, dejando a Cuban al margen de decisiones muy importantes. En consecuencia, el traspaso de Doncic, un jugador que Cuban había considerado intocable, se llevó a cabo sin su participación. Este cambio no solo modificó la composición del equipo, sino que también tensó la relación personal entre Cuban y Doncic. El traspaso, ejecutado por la nueva dirección, ignoró la conexión personal y el respeto mutuo que se habían cultivado a lo largo de los años y el nivel de compromiso que Doncic había dado para hacer de los Mavericks lo que eran. Así que no es de extrañar que Luka se encontrara finalmente en la cancha con su antiguo equipo como rivales y se asegurara de demostrarles por qué traspasarlo sin ningún atisbo de lealtad fue el mayor error que habían cometido. Las implicaciones emocionales del traspaso fueron muy visibles durante el primer partido de Luka Doncic contra su antiguo equipo. El 25 de febrero de 2025, Doncic llevó a los Lakers de Los Ángeles a una victoria por 107-99 sobre los Mavericks de Dallas. A pesar de la victoria, el encuentro estuvo cargado de emociones para Doncic, quien expresó su alivio una vez concluido el partido. Comentó: «Oh, no, sinceramente no lo sé, es muy raro. Los momentos. Sentí que no sé lo que estaba haciendo. Ya sabes, me alegro de que hayamos ganado». Cuando se le preguntó sobre los episodios de desmayo que tuvo durante el partido y que le quitaran el balón, dijo: «Sinceramente, no lo recuerdo. Había muchas emociones y me quedé dormido. Pero, bueno, no puedo ni explicar qué pasó. Fue un partido diferente. Como he dicho, a veces no sé lo que hago y, bueno, me alegro de que haya terminado, de verdad». El primer partido de Luka Doncic contra los Dallas Mavericks como jugador de Los Ángeles Lakers fue algo más que un simple enfrentamiento. Fue una montaña rusa de emociones. Desde el saque inicial, quedó claro que Luka estaba lidiando con el peso del momento. Las caras conocidas en el banquillo contrario, los vítores de los aficionados que una vez le animaron a rabiar y los recuerdos de innumerables partidos con la camiseta de los Mavericks parecían converger, lo que supuso un comienzo difícil para la joven estrella. Al principio del partido, la actuación de Luka fue inusualmente inestable. Los pases sencillos se perdían y su puntería habitual no estaba a la altura. Los observadores no pudieron evitar notar que parecía indeciso, como si la gravedad emocional de jugar contra su antiguo equipo estuviera afectando a su juego. Al darse cuenta de las dificultades de Luka, sus nuevos compañeros de equipo se unieron a él. LeBron James, con su gran experiencia, se aseguró de guiarlo ayudándole a anotar 16 de sus 27 puntos en el último cuarto, lo que llevó a Los Ángeles a su tercera victoria consecutiva y la 13ª en 16 partidos. Después del partido, LeBron James tuvo unas palabras muy amables para su nuevo compañero de equipo. «Nosotros, como compañeros suyos, queríamos intentar conseguir esta victoria para él.
Obviamente, sabemos lo que ocurrió no hace mucho. Como compañeros suyos, queríamos apoyarlo de cualquier manera, forma o manera. Estaba feliz, junto con mis compañeros, de poder hacer un par de jugadas en el tramo final para conseguirle esta victoria. Sé que probablemente no lo dirá, pero creo que seguro que significa algo para él. Este gesto de solidaridad fue secundado por el resto de la plantilla de los Lakers, que ofrecieron palabras de ánimo y ajustaron su juego para apoyar a Luka. Animado por el apoyo de sus compañeros, Luka empezó a encontrar su ritmo. Un momento decisivo se produjo en el tercer cuarto cuando, tras una parada defensiva exitosa, Doncic ejecutó un pase sin mirar a LeBron para un mate atronador. La jugada electrizó al público y pareció quitarle un peso de encima a Luka. A partir de ese momento, Doncic jugó con renovada confianza. Orquestó la ofensiva con precisión, condujo agresivamente hacia la canasta y mostró el talento que lo ha hecho destacar en la liga. Al final de la noche, había registrado un triple-doble: 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias. Sin embargo, su tiro fue menos eficiente de lo habitual, con 6 de 17 desde el campo. Consiguió su primer triple-doble con el uniforme de los Lakers, pero también falló 11 de sus 17 tiros y estuvo errático desde el triple. Hizo una docena de pases sublimes y al menos esa cantidad de grandes jugadas defensivas, pero solo pudo anotar 2 puntos en el último cuarto de un partido reñido. A lo largo del partido, Doncic dirigió varias miradas intensas hacia el banquillo de los Mavericks, un gesto que mostraba las complejas emociones que aún le costaba manejar. Si bien la victoria fue significativa para la clasificación de los Lakers, para Luka fue profundamente personal. El traspaso que lo envió a Los Ángeles había sido inesperado, y enfrentarse al equipo que una vez lo declaró intocable añadió una capa extra de emoción. Los aficionados también desempeñaron un papel en la narrativa de la noche. Los seguidores de los Mavericks, que aún estaban procesando el inesperado traspaso, se pusieron las viejas camisetas de Doncic, mostrando su lealtad inquebrantable. Las reacciones encontradas del público pusieron de manifiesto la complejidad emocional que rodeó la salida y el regreso de Doncic como rival. Los seguidores de los Lakers, deseosos de mostrar su agradecimiento por la adquisición, corearon "Gracias, Nico", en referencia al director general de los Mavericks, Nico Harrison, que orquestó el traspaso. Chandler Parsons, que estaba sentado junto a Mark Cuban durante el partido, relató un momento muy divertido que ocurrió entre Mark y Luka. Afirmó que Cuban abucheaba activamente a Luka desde el banquillo. Doncic, al darse cuenta, esbozó una sonrisa y le gritó: "¡Cállate, Mark!". Cada vez que Luka tocaba el balón, Cuban empezaba a abuchearlo. En un momento dado, Luka lo miró y le dijo literalmente: "Mark, cállate". Y todos los que estaban a su alrededor se rieron un poco. Pero fue un buen momento. Se notaba que había un ambiente juguetón en el pabellón durante toda la noche. Este intercambio provocó las risas del público y puso de manifiesto el vínculo duradero entre los dos, a pesar de la reciente agitación. Cuando sonó el timbre final, Luka Doncic se quedó en el centro de la cancha, tomándose un momento para asimilar la experiencia. El partido había sido una prueba de su resistencia, sus emociones y su capacidad de adaptación. Con el apoyo de sus nuevos compañeros de equipo y de los fieles de los Lakers, había navegado por las complejas emociones de enfrentarse a su antiguo equipo y salió victorioso. Durante una entrevista después del partido, le preguntaron sobre su deseo de cerrar las heridas con sus antiguos jefes y dijo: "Quiero decir, creo que va a llevar un tiempo cerrar las heridas. Ya sabes, simplemente no es lo ideal. Pero ya sabes, como he dicho, me alegro de que este partido haya terminado. Ya sabes, fueron muchas emociones, pero vamos poco a poco, ya sabes, y cada día es mejor. Pero un partido no borra todo lo que Luka construyó en Dallas. Porque, les guste o no a los Mavericks, el legado de Doncic con la franquicia ya está cimentado en la historia. De adolescente prodigio a talento generacional, su paso por Dallas dejó una huella que no se puede borrar. Así que echemos un vistazo a lo que Luka realmente significó para los Mavericks. El legado de Luka Doncic con los Mavericks. La etapa de Luka Doncic con los Dallas Mavericks es una historia de ascenso meteórico, dedicación inquebrantable y un profundo vínculo con el propietario del equipo, Mark Cuban. En el draft de la NBA de 2018, los Atlanta Hawks seleccionaron a Luka Doncic con la tercera elección global. Sin embargo, un acuerdo preestablecido lo llevó a los Dallas Mavericks, a cambio de Trae Young y una futura elección de primera ronda. Este movimiento estratégico de la directiva de los Mavericks demostró su confianza en el potencial de Doncic para transformar el futuro del equipo. Reflexionando sobre la decisión, Mark Cuban declaró: "No creo que haya ninguna duda.
Tiene la capacidad de estar entre los 2 o 3 mejores de todos los tiempos. Luka no perdió tiempo en demostrar su talento. En su temporada de debut, 2018 a 2019, promedió 21,2 puntos, 7,8 rebotes y 6,0 asistencias por partido. Su versatilidad y aplomo le valieron el premio al novato del año de la NBA, convirtiéndolo en el segundo jugador europeo, después de Pau Gasol, en recibir este honor. Su compañero de equipo, Dirk Nowitzki, durante su última temporada, comentó: «Lo que él ve en la cancha, yo nunca lo vi. Sabe cómo manejar los grandes momentos. Hablamos de baloncesto a menudo, pero no necesito ser su mentor en nada. Es un jugador y un talento increíble. Fue divertido verlo hacer la transición a la NBA, el comienzo de algo especial. Hemos sido testigos de su grandeza». Más allá de la cancha, Luka y Mark Cuban desarrollaron una relación que trascendió la típica dinámica propietario-jugador. El enfoque práctico de Cuban y su genuino interés por el bienestar de sus jugadores fomentaron un ambiente familiar dentro de la organización. Cuban invitaba a menudo a Luka a cenar a su casa, donde hablaban no solo de estrategias de baloncesto, sino también de la vida, los negocios y el crecimiento personal. Esta tutoría proporcionó a Luka un sistema de apoyo que le ayudó a adaptarse a la NBA y a la vida en Estados Unidos. La segunda temporada de Luka consolidó su estatus como superestrella en ciernes. Promedió 28,8 puntos, 9,4 rebotes y 8,8 asistencias por partido, lo que le valió su primera selección como titular en el All-Star de la NBA. Su rendimiento suscitó comparaciones con leyendas, y muchos elogiaron su coeficiente intelectual en el baloncesto y sus habilidades para hacer jugadas decisivas. A lo largo de las temporadas siguientes, los elogios a Luka fueron en aumento. Se situó constantemente entre los líderes de la liga en varias categorías estadísticas y ofreció actuaciones memorables. El 27 de diciembre de 2022, registró un triple-doble histórico de 60 puntos y 21 rebotes contra los New York Knicks, convirtiéndose en el primer jugador de la historia de la NBA en lograr tal hazaña. El 25 de enero de 2024 fue nombrado titular de la Conferencia Oeste para el All-Star Game de la NBA, lo que supuso su quinta selección consecutiva y la cuarta como titular. Y en mayo de 2024 llevó a los Mavericks a las finales de la NBA, ganando el MVP de las finales de la Conferencia Oeste. Aunque el equipo se quedó corto contra los Boston Celtics, las actuaciones de Luka en los playoffs fueron alabadas, incluyendo múltiples triples dobles y decisivos tiros ganadores. A pesar de los éxitos, el panorama cambió en 2023, cuando Mark Cuban vendió la participación mayoritaria de los Mavericks a la familia Adelson, conservando una posición minoritaria. Este cambio de propiedad alteró la jerarquía de toma de decisiones dentro de la organización. En un movimiento sorprendente durante la temporada 2024 a 2025, la nueva dirección traspasó a Luka a Los Angeles Lakers a cambio de otros jugadores de élite como Anthony Davis. El impacto de Luka en los Mavericks es imborrable. Revitalizó la franquicia, aportando emoción y esperanza a la afición. Su camiseta se convirtió en un éxito de ventas, y su implicación en la comunidad le hizo querido por muchos en Dallas. El exentrenador Rick Carlisle reflexionó: «Es el jugador más singular que he visto en mi vida», dijo Carlisle. Su impacto es enorme porque no solo tiene personalidad y todas las habilidades, el tamaño y todo, sino que es imposible planificar su juego porque él decide cómo se va a jugar y lo convierte en su estilo de juego. Es un jugador muy singular. Sus números de producción son asombrosos. Durante 6 temporadas, Luka Doncic no fue solo el rostro de los Mavericks, sino su futuro. Su partida puede haber llegado antes de lo que nadie esperaba, pero su impacto se sentirá en Dallas durante generaciones. La pregunta es, ¿se recuperarán los Mavericks de la pérdida de un talento como Luka Doncic? ¿Te ha gustado este video? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla ahora mismo para ver contenido similar. Gracias.